Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenidos a este módulo sobre ética y política. Eh, Mi nombre es Alejandra Tello y soy profesora e investigadora de la Escuela Judicial Electoral y es un placer enorme estar en este módulo con ustedes porque, bueno, de entrada siempre es complejo hablar de ética, como que es un tema que vamos relegando o que dejamos eh, como el menos importante cuando los tiempos nos siguen demostrando que la ética tendría que ser una pieza fundamental en nuestro actuar y en nuestra vida diaria. Y ahora, en este módulo, pues vamos a hablar de una compleja relación, ¿no? Entre la ética y la política. ¿Podrían tener una relación la ética y la política cuando permanentemente estamos pensando, observando la política de una manera negativa? ¿Qué ideas se nos vienen a la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de política? Corrupción, nepotismo. O sea, ustedes díganme, ¿qué piensan, no? Diputadas, diputados que se van a dormir a San Lázaro, que se van a pelear, que hacen un show, que se roban el dinero público, que solamente reciben el dinero y no hacen nada. No sé, podemos estar aquí las 2 horas pensando en esas prácticas políticas que predominan cuando pensamos en la política. Y entonces, pensar en la ética y política parecería una relación, además que no se observa en lo que nuestro primer conocimiento directo que tenemos de la política no lo observamos y que además parecería algo ingenuo. Entonces, de esto va esta sesión, ¿no? De plantear una relación posible entre la ética y la política. Permítanme empezar a presentar, a compartir la presentación que tenemos preparada para esta sesión. Denme unos segundos para compartir esto. Perdón por la tardanza, es que justo vamos terminando otra clase y bueno, que fuimos por, ahora sí, ni modo, un vaso de Coca-Cola, hablando de empresas éticas, pero a veces para despertar no necesita este tipo de bebidas, porque ay, a veces las jornadas. Yo les felicito por estar aquí, ¿no? De 7 a 9 en esta hora complicada. Eh, la verdad es que son pocos estudiantes, pero ustedes hacen la sustancia de la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias de verdad por su confianza, por invertir su valioso tiempo con nosotros en estos diplomados. Bueno, déjenme compartir esto. Ética y política. Allá va. Bueno, pues voy a hacer una exposición aproximadamente de pues 1 hora, pero de verdad, en cualquier momento que ustedes quieran opinar, participar, comentar algo, cuestionar, reflexionar lo que ustedes quieran, por favor, ni siquiera hay que levantar la mano, me pueden interrumpir o ponerlo en el chat, como ustedes se sientan más cómodos y cómodas. Bueno, entonces, ¿es posible una relación entre ética y política? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, de entrada, ustedes ya han estado estudiando, pensando en qué es la ética, la moral, sus diferencias. Hay diferentes concepciones, ¿no? Sobre qué es la moral, qué es la ética, si son lo mismo o no. Pero vamos, ustedes ya lo han estado viendo en las otras sesiones. Pero ¿qué es la política? ¿Qué es la política? Bueno, déjenme decirles, me gusta muchísimo esta cita de Maurice Duverger, uno de los más importantes politólogos del siglo XX,
en un texto que se llama Introducción a la Política, escribe esto. Miren nada más. Desde que los hombres reflexionan sobre la política, han oscilado entre dos interpretaciones diametralmente opuestas. Para unos, la política es esencialmente una lucha, una contienda que permite asegurar a los individuos y a los grupos que detentan el poder su dominación sobre la sociedad, al mismo tiempo que la adquisición de las ventajas que se desprenden de ellos. Para otros, la política es un esfuerzo por hacer reinar el orden y la justicia, siendo la misión del poder asegurar el interés general y el bien común. Para los primeros, la política sirve para mantener los privilegios de una minoría sobre la mayoría, y para los segundos es un medio de realizar la integración de todos los individuos en la comunidad y de crear la ciudad perfecta de la que hablaba Aristóteles. Entonces, miren, básicamente esta definición de política que nos da aquí Maurice Duverger, más bien estas dos concepciones, este testimonio que nos da uno de los más importantes politólogos sobre dos visiones diferentes de la política, reflejan justamente el entendimiento de la relación entre política y ética. Porque vean que hay quienes piensan que la política justamente es eso, una lucha, una contienda, una guerra, corrupción, fuerza, estrategia, imposición, y evidentemente quienes conciben así a la política están separando política y moral, política y ética. Y hay quienes pensamos, incluida su servidora, que la política es un esfuerzo, como lo dice aquí Maurice Duverger, para hacer reinar el orden y la justicia. La política es una práctica humana que nos permite organizarnos en las sociedades. Entonces, hay quienes pensamos que es posible e incluso que esa es la auténtica concepción de la política. La política, como diría una funcionaria colombiana que me gustó mucho cuando le escuché decirlo así, la política bien entendida tiene que ver con la ética. La política bien entendida no puede tener una separación con la moral. Pero bueno, lo cierto es que no podemos también, ¿no?, ser tan tajantes y entender que entonces estamos hablando desde diferentes líneas discursivas. Habría también que distinguir entonces, que lo vamos a ver también en esta sesión, cuando estamos hablando desde el punto de vista de la ciencia política, del estudio de la política, desde un plano del discurso científico, es decir, descriptivo, lo que la política es, lo que observamos en el nivel del ser, y otra cosa lo que debería de ser, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista filosófico, porque la filosofía se encarga del deber ser. Si la ciencia política, nos dice Luis Villoro, se encarga del ser, de estudiar lo que es en la realidad con evidencia empírica, la filosofía política trata del deber ser, de a dónde quisiéramos llegar. Escuché por ahí un micrófono. ¿Alguien quería comentar algo? No, ¿verdad? ¿Todo bien? Bien. Bueno, recuerden que en cualquier momento pueden contribuir, cuestionar, comentar, aportar. Bueno, entonces tenemos estas dos visiones de la política y que también podríamos decir que la primera visión, esa visión relacionada con la fuerza, con la lucha, con la imposición, con la guerra, es una visión sobre todo moderna, porque
y como nos los va a explicar Hannah Arendt en un texto fabuloso que se llama La promesa de la política, los antiguos no tenían esa concepción de política dividida de la moral. Entonces, vamos para allá. Vayamos a ver la concepción de los antiguos sobre la política. Han escuchado este término, ¿no? Que es muy común actualmente. Decimos hoy en día el animal político, somos animales políticos. Hay incluso, ¿no? Pues un periódico, un medio de comunicación que se llama así, ¿no? Animal Político, un medio de comunicación, un diario que se llama Animal Político, que hacen periodismo de muchísima calidad. Y es muy normal, ¿no?, utilizar este término, pero cuando nos vamos a analizar la postura epistemológica que tenía Aristóteles y los antiguos para referirse al sum politicón, a este animal político, nos damos cuenta que no es a lo que nos referimos hoy en la actualidad, ¿no? Hoy decimos, somos animales políticos porque vivimos organizados, como lo hacen las hormigas, las abejas, y porque nos gusta estar en conflicto, estar en asuntos políticos, pero no, fíjense que, bueno, de entrada hay que visualizar lo que les decía antes. Para los antiguos, que podemos llamar el paradigma aristotélico, porque no hubo un pensador que cuestionara esto de manera tan sistemática y de manera hegemónica para cuestionar esta idea, esta concepción epistemológica de la antigüedad. El paradigma aristotélico comprendía una unidad entre la política y la ética, eran lo mismo. Si revisamos, bueno, se dice, ¿no?, que Platón es el primer filósofo político. Bueno, aquí habría que cuestionarlo, ¿no? Porque de entrada, también los chinos, 700 años antes, Confucio, por ejemplo, ya habían teorizado, filosofado sobre la cuestión política. Pero bueno, desafortunadamente todavía no estudiamos mucho las ideas políticas chinas y que tienen cuestiones muy relevantes, porque se habla de que en un momento dado China tuvo 300 años, 3 siglos de primaveras y otoños, o cómo le llaman, primaveras y veranos, no recuerdo exactamente el término, pero fue una época política mucho antes de la democracia ateniense, en donde hubo un periodo de suma prosperidad y paz. Evidentemente no eran un régimen democrático. Lo cierto es que sí, en Atenas, en el siglo V a.C., fue un momento único en la historia de la humanidad, porque realmente ahí se inventó la democracia, aunque sí hubieron en las tribus, en las civilizaciones, bueno, más bien en las tribus, en las primeras tribus humanas, pues relaciones más horizontales, pero lo cierto es que este entendimiento de la categoría del ciudadano que tiene oportunidad de tomar decisiones en una asamblea, pues sí fue un invento de los antiguos, del mundo helénico, ¿no? Y de la antigua Atenas, sobre todo. Pero entonces, lo cierto es que los antiguos griegos veían unida la cuestión política y la cuestión moral, era una misma cosa. Entonces, la política, la polis, ¿no?, que la política viene de la palabra polis, que la palabra polis viene también de una raíz indoeuropea que tiene que ver con la pluralidad, la diversidad, la multitud. Y esto nos lo dice bien bellamente Hannah Arendt en este texto que les recomiendo hacer. La política tiene que ver con pluralidad, con multitud. Entonces, es muy interesante cuando se revisa por qué los antiguos
griegos tenían una concepción ética de la política, porque la política que se hacía en la polis, en la ciudad-estado, pues era, y esto lo decía Aristóteles, el único lugar, para Aristóteles, el único lugar donde el ser humano podía alcanzar su máximo potencial era justamente en la polis, en la ciudad-estado. Fuera, o era una bestia, o era un dios. Y fíjense, les voy a leer esta cita. Es también de necesidad, por razones de seguridad, la unión entre los que por naturaleza deben respectivamente mandar y obedecer. Pero bueno, antes de leer la cita, sí hay que decir esto. Hablamos de animal político y les digo, lo entendemos de diferente manera hoy en día, pero para Aristóteles, aunque tenía esta concepción realmente poética, por decirlo de alguna manera, acerca de la ciudadanía, Aristóteles estaba de acuerdo en la desigualdad natural entre los seres humanos. Creía Aristóteles que unos nacían para mandar y que otros nacían para obedecer de manera natural. ¿Por qué? Porque así era la naturaleza, porque así era el orden de las cosas. Había quienes, aquí lo dice la cita, ¿no? Quien por su inteligencia es capaz de previsión, es por naturaleza gobernante y por naturaleza señor. Al paso que quien es capaz con su cuerpo de ejecutar aquellas providencias es súbdito y esclavo por naturaleza, por lo cual el amo y el esclavo tienen el mismo interés. Resulta también que quien por naturaleza y no por casos de fortuna carece de ciudad, está por debajo o por encima de lo que es el hombre. Entonces, la categoría animal político que hoy utilizamos como cualquier cosa, en realidad servía epistemológicamente para justificar la naturaleza, la desigualdad natural entre los seres humanos. Aristóteles decía que si éramos animales políticos, pero no todos. Ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros eran propiamente animales políticos de las ciudades-estado helénicas, porque los que vivían fuera del mundo helénico eran bestias, eran salvajes, eran bárbaros, no estaban dentro de la civilización de este mundo helénico. Entonces, por ello decía, es pues manifiesto que la ciudad es por naturaleza anterior al individuo. Pues si el individuo no puede por sí bastarse a sí mismo, deberá estar con el todo político en la misma relación que las otras partes lo están con su respectivo todo. El que sea incapaz de entrar en esta participación común o que a causa de su propia insuficiencia no necesite de ella, vean, no es más parte de la ciudad, sino que es una bestia o un dios. Entonces los ciudadanos atenienses, por ejemplo, que se olvidaban de los asuntos políticos, eran bestias, eran idiotas, así los llamaban los antiguos, quienes se iban al mundo privado y se olvidaban del ámbito público, teniendo la categoría de ciudadano, no siendo un esclavo, una mujer o un extranjero, eran bestias o dioses. Y bueno, entonces, como la política, la ciudad-estado, la polis, era vista como un todo, como el lugar en donde los seres humanos podían alcanzar su máximo potencial, donde, porque imagínense que Aristóteles tenía esta concepción del ser humano como si fuera una semilla. Una semilla de una rosa, para que pueda florecer, tiene que ponerse en tierra fértil, para que pueda, pero la semilla ya tiene ese potencial, ese destino de si encuentra el lugar propicio, la tierra propicia, de volverse una flor. Aristóteles concebía así que los hombres, el único lugar donde podían volverse flores, digamos, florecer, alcanzar su máximo potencial, esa tierra fértil, era la ciudad, la comunidad política. Imagínense qué concepción tan fabulosa de la política, de la polis. Entonces era una cuestión sagrada, una cuestión teleológica. Por eso no había una separación de política y moral.
no se podía concebir la política como algo malo, como algo negativo, como algo pervertido, porque la política era el mejor lugar para poder florecer como ser humano, porque en la polis se da la discusión, el diálogo, las artes, el teatro, los deportes, las olimpiadas, la literatura, la ciencia, es el lugar donde los seres humanos conviven y deciden las cuestiones juntos, el destino de su comunidad. Entonces no había esa separación entre política y moral. Y además algo fundamental, que es una concepción epistemológica bien diferente a la que tenemos hoy en día. El Estado es anterior al individuo, es decir, el Estado existe por naturaleza, por eso somos animales políticos, porque el Estado es natural, es algo natural, no hay una razón detrás explicable más allá de la metafísica. En cambio, ¿no? Esa es la diferencia fundamental entre los modernos y los antiguos. A diferencia de los antiguos, los modernos concebimos que el individuo es anterior al Estado y que el Estado no es una cuestión natural, sino que es una cuestión artificial. Y eso lo dice Hobbes en el Leviatán, ¿no? Justamente va a ser uno de los primeros parteaguas de la concepción aristotélica. ¿Por qué creen que sobrevivió tanto el paradigma aristotélico del animal político, del Estado como un todo, de este vínculo inseparable entre política y moral? Porque evidentemente durante la Edad Media, la época de las grandes monarquías, las monarquías ilustradas, las monarquías despóticas también, ¿cierto? Convivió muy bien el paradigma aristotélico del animal político por naturaleza, de que el Estado existe por naturaleza, de que algunos mandan y otros obedecen por naturaleza. Convivió excelentemente este paradigma con la idea del derecho divino. En el derecho divino que justificó, que legitimó las monarquías, justamente se argumenta eso, que unos son reyes por naturaleza divina, por un mandato divino, porque así lo quiere Dios. Y entonces yo tengo sangre azul y mando, y ustedes van a ser mis súbditos, porque así lo quiere Dios. Entonces los primeros que justamente van a cuestionar esto, bueno, ya hablamos de Hobbes, que Hobbes se pone a pensar, oigan, un momento, en lo que a mí respecta, la verdad es que hace algo increíble Thomas Hobbes, porque eh, imagínense, Thomas Hobbes utiliza el método mecanicista de Galileo Galilei. ¿Qué quiere decir este método mecanicista? Eh, Así como podemos saber el funcionamiento de un reloj desmontándolo en partes y ver cuáles son sus mecanismos, que esto lo trajo muchísimo, esta lógica de analizar los mecanismos de la fuerza y del movimiento, Galileo Galilei, lo adopta Thomas Hobbes para analizar al Estado y al individuo. Entonces, Thomas Hobbes quería justamente analizar al ser humano como si fuera un reloj. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que el ser humano se comporte de cierta manera? ¿Qué es lo que motiva? Si ustedes revisan el Leviatán, dice, ¿qué es lo que mueve al hombre, al ser humano? Perdonen que hable en masculino, evidentemente todos estos autores hablan en masculino porque todavía no se reconoce ontológicamente la igualdad de las mujeres con los hombres. Pero bueno, entendemos esto, ¿no? Entonces, Thomas Hobbes hace algo increíble porque justamente utiliza el reloj, bueno, así empieza a pensar también con un método inductivo, pensando en él como es él mismo, separándose y pensando en los otros como si fueran mecanismos de un reloj. Y por eso en el Leviatán empieza a hablar de las pasiones, empieza a identificar que el ser humano tiene emociones, pasiones, y que esas pasiones los mueven a actuar. Entonces Thomas Hobbes, sin quererlo así, dice, a ver, es que si analizamos las pasiones,
Si descomponemos al ser humano en cachos, si lo analizamos en sus mecanismos y en qué lo mueve, yo no encuentro nada que racionalmente fundamente que unos manden, una diferencia que justifique que unos manden y otros obedezcan. No hay más allá más que una diferencia de pasiones, ¿no? A lo mejor a alguien le gusta más, no sé, comer venado y a otra persona le gusta más comer verduras, pero de ahí en fuera no hay algo que realmente justifique que alguien mande y que alguien gobierne. Entonces, imagínense cómo esto desde el ámbito de las ideas, porque obviamente también hay que tener en cuenta que el cambio en el mundo de las ideas, esos cambios ontológicos, deontológicos, no van evolucionando al mismo tiempo que los hechos históricos, ¿no? Pues imagínense, pero el parteaguas que significa plantear esto en la filosofía política. Y antes, mucho antes, un siglo antes básicamente, Maquiavelo ya había dicho esto, así de, a ver, fue de los primeros en romper el paradigma aristotélico y el paradigma del derecho divino, porque, a ver, dijo Maquiavelo en El Príncipe, a ver, no es cierto que unos manden y otros obedezcan por naturaleza, porque seamos animales políticos, como dice Aristóteles. Tampoco es cierto que se necesite tener sangre azul o una descendencia divina, como diría John Locke en el segundo ensayo sobre el gobierno civil. John Locke se burla de los naturalistas porque dice, a ver, ¿cómo vamos a detectar si alguien tiene una descendencia directa de Adán y Eva, ¿no? Para justamente darles ese papel de herederos monárquicos, ¿no? Por tener esa sangre azul, digámoslo así. Entonces Maquiavelo dice eso, a ver, no es cierto que se necesite para gobernar un principado de sangre azul. Lo único que se necesita es fuerza, fuerza y se acabó. Entonces, Maquiavelo va a revelar esa parte descarnada del poder político. Aquí viene con Maquiavelo básicamente el gran divorcio, la gran separación entre ética y moral, entre política y moral o ética. Entonces, va a ser un parteaguas impresionante en el pensamiento político occidental. Entonces, en el Príncipe, Maquiavelo va a ver, si tú quieres gobernar, es como una receta de cocina, ¿no? Son como las claves del poder. Dice Maquiavelo, si tú quieres tener un principado feliz, bueno, un principado y mantener la gobernabilidad, mantenerlo por muchos años, puedes utilizar el miedo o puedes hacer que te amen, pero más seguro es el miedo, ¿no? Y bueno, y para conquistar un territorio, pues no necesitas más que tener fuerza. Y bueno, y puedes justamente tratar de aprender las prácticas, las costumbres y utilizarlas en tu favor. Y bueno, y todo el Príncipe es eso, ¿no? Como un manual eh, de tecnología del poder, de técnica del poder político. Entonces Maquiavelo hace esta ruptura. No se necesita ética, no se necesita planteamientos morales. Aristóteles estaba súper fumado, no se necesita esta metafísica. La naturaleza no justifica las relaciones de mando y obediencia. Es una cuestión de fuerza, es una cuestión así, ¿no? Contundente. Y bueno, lo malo es que esta separación que hace Maquiavelo, pues sigue vigente hoy en nuestros días, ¿no? Miren, esta cita es de Wolfgang Kersting, que analiza justamente la filosofía política del contractualismo moderno, y vean lo que dice él de Maquiavelo. En los escritos de Maquiavelo encontramos una imagen nueva del hombre, decididamente anti-aristotélica, como les decía, ¿no? O sea, va contrario al paradigma aristotélico. Su antropología política tematiza por primera vez al hombre moderno, desvinculado, ontológicamente desprovisto de lugar, asocial y dejado a sí mismo, autocentrado. Esta antropología política tematiza, pues, al homo economicus, apolítico
privado, onpolitisch privat, que maximiza permanente los bienes, el poder y la influencia. El hombre de Maquiavelo ya no es ningún zoom politicón, ¿ya ven? Por eso les digo que hoy utilizamos eso de animal político así de otra manera, sino un individuo radical cuya desmedida apetencia lo convierte en un factor de riesgo constante del orden y exige su domesticación mediante instituciones estatales represivas. Entonces, bueno, Maquiavelo hizo esta ruptura, este divorcio entre ética y moral, y también se asocia generalmente a Thomas Hobbes en el Leviatán como este gran sentenciador, ¿no?, de la naturaleza negativa o la naturaleza mala del ser humano. Pero lo que hace, y se dice, ¿no?, que Thomas Hobbes dijo que el ser humano era el lobo del propio hombre, pero lo cierto es que cuando, bueno, yo no recuerdo haber leído, revisado de Leviatán, y lo leí, créanme, con mucho cuidado, porque de eso hice mi tesis de licenciatura sobre Thomas Hobbes, sobre John Locke y sobre Rousseau. Entonces me estudié súper bien el Leviatán y no recuerdo haber leído esa cita del lobo del propio hombre, la verdad. Pero bueno, lo que hace Thomas Hobbes y que es el fundamento a partir de los contractualistas, el fundamento de la modernidad, el fundamento de los estados modernos, es poner a la voluntad como el elemento legitimador. Entonces, mire, Maquiavelo, ¡pum!, trajo la fuerza como la idea clave para poder tener el poder político. Pero dice algo muy importante, tanto John Locke, Hobbes y Rousseau, pero sobre todo Rousseau. Rousseau dice, a ver, es que la fuerza no crea el derecho. ¿Por qué? Dice Rousseau, a mí me pueden asaltar en la selva, en el bosque, poner una pistola en la cabeza y me pueden obligar a cumplir por coacción, a seguir las órdenes de mi asaltante. Pero por dentro, mi voluntad, lo que yo piense, no lo pueden cambiar. Entonces, la fuerza realmente no crea el derecho. Es lo que dice con mucha contundencia Rousseau. Entonces, Thomas Hobbes va más allá de Maquiavelo, porque Maquiavelo realmente no hace una teoría sistemática política, simplemente es pragmático y da recetas pragmáticas que pueden o no pueden funcionar. O sea, son consejos que no tienen una garantía, ¿no?, de éxito rotundo, simplemente son recetas que él observó en su gran experiencia política. Pero bueno, también Maquiavelo tiene otro texto que habla sobre la segunda década del gobierno de Tito Livio, y aquí también hay otra visión de Maquiavelo, porque no es tan maquiavélico como hoy en día pensamos, porque incluso en esta obra, para Maquiavelo solo había dos formas de Estado, el Principado y la República. En el Príncipe, él da consejos para gobernar un principado, pero él dice claramente que la República no puede sostenerse con miedo, con coacción, con violencia. Él habla, Maquiavelo, de la virtud cívica. Se necesita de virtud cívica para sostener una república. Se necesitan de valores cívicos. Entonces, no era tan maquiavélico como lo que pasa es que depende. Tú me pides estrategias para gobernar un principado, ahí está. Pero me pides estrategias o consejos para gobernar una república, ahí se necesita de valores cívicos. Y por eso Maquiavelo es considerado hoy como un autor republicanista. Los republicanistas, la filosofía política republicanista, ojo, no lo confundamos con el Partido Republicano, ¿no?, norteamericano, porque sí me han dicho estudiantes que se tiene que ver con el Partido Republicano gringo. No. La filosofía política republicana es como una crítica a la filosofía política liberal, porque el liberalismo se basa básicamente en defender
la existencia del Estado para tutelar los derechos de carácter individual, los de la primera generación, que John Locke va a titular como el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Para los liberales, el Estado debe ser un Estado mínimo, pero un Estado que tutele, que garantice, que dé seguridad para que los seres humanos puedan en el ámbito de la vida privada ser muy felices. En cambio, la filosofía política republicana habla de la importancia del Estado promotor de virtudes cívicas, una concepción sagrada, religiosa casi, de lo público. Entonces, por eso Maquiavelo se considera como un autor republicanista, porque sí defiende en esta otra obra la importancia de la virtud cívica. Entonces, lo mismo Rousseau. Rousseau es también considerado un autor republicanista, porque en el contrato social tiene un capítulo, un libro que justamente habla de la religión civil. Habla de la religión civil, que es lo único que podría justamente mantener viva el espíritu de la voluntad general para sostener el contrato social de una comunidad política. Entonces, Rousseau, Maquiavelo, son autores republicanistas, ¿no? Eh, bueno, hoy hablamos de neorepublicanistas por eso, porque ya estamos en otra época contemporánea y se retoman a muchos autores que en la época actual, para superar la crisis de la democracia liberal representativa, están recurriendo muchísimo a los valores republicanistas para superar la crisis de la democracia liberal, ¿no? Este vacío ético que deja la democracia liberal, porque el liberalista, desde la democracia liberal, es bien importante los derechos humanos, la tutela de los derechos humanos individuales, pero la filosofía política liberal no convoca, no importa si los ciudadanos no les interesa la cosa pública, la república, no importa, porque eso estará a cargo de los representantes populares, de quienes estén a cargo del Estado. Pero si tú quieres delegar todo, está bien. Y eso criticaba duramente Rousseau. Para Rousseau, la única democracia auténtica era la directa, porque delegar los asuntos públicos en representantes era una perversión justamente de la voluntad general. Y Rousseau se burla de la democracia inglesa porque dice, ¿cómo es posible que los ingleses crean que eso es democracia si solo van a dejar su voto en las urnas y creen que ya eso los hace ser democráticos? Entonces, por eso es como un enfoque más hacia lo sagrado de lo público, de la cosa pública, rescatando esos valores republicanos también de la antigua Roma, porque también estas personas eran fanáticos, ¿no? De Cicerón, de esos grandes autores que van a rescatar la cosa pública como una cuestión muy sagrada. Pero bueno, desafortunadamente a veces nos quedamos con una sola idea de un autor. Pero bueno, lo cierto es que pues hoy en día pensamos que la política solamente es esto, estas estrategias justamente para gobernar personas que quieren ser súbditas, digámoslo así, súbditos, pero como el mismo Maquiavelo lo dice, si pretendemos estar en una democracia, no podemos gobernar sin ética, sin, sin moral, ¿no? Porque justamente no estaríamos en un escenario de ciudadanía. Dice justamente Robert Dahl en esta obra, que también les recomiendo muchísimo leer, que se llama La democracia y sus críticos. Robert Dahl considera que, bueno, tiene un capítulo que les recomiendo mucho específicamente, que es el capítulo 9, el problema de la inclusión. Hoy hablamos, ¿no?, de la importancia de las acciones afirmativas, de incluir a los grupos históricamente discriminados, y creo que esta es como una herramienta teórica muy buena para justificar, para pensar sobre la importancia y la razón de ser de la democracia inclusiva. Y lo dice con toda claridad. A ver, ¿quiénes tendrían derecho a formar parte del demos, a formar parte de la toma de decisiones? Pues todas las personas
con presunción de autonomía, mayores de edad, nacionales, que están siendo sujetas por las normas de un Estado. ¿Por qué? Porque si yo, Alejandra Tello, que vivo aquí en México, y estoy sujeta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al Código Penal Federal, al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, si todas esas normas a mí me sujetan, me condicionan, tendría que tener derecho a opinar, a cuestionar, a transformar esas normas, porque lo contrario, justamente, no estaría siendo ciudadana, sino que estaría siendo súbdita. Y es por eso que desde la filosofía política republicanista se habla mucho del concepto de libertad positiva en contraposición al concepto liberal de la libertad negativa. Hoy en día decimos, ¿no?, que somos libres, que tenemos esta idea de la libertad negativa en el sentido de que todo el mundo podemos hacer lo que queramos siempre que no dañemos a los demás. Y es un concepto de libertad negativa, no puedo hacer lo que no está prohibido por la ley y sin dañar a los demás. Pero vean que para los republicanistas, sobre todo para autores como Petit, que es un neorepublicanista, y ojo, ¿no? Porque no es como filosofías políticas que no caen en los extremos de ser anarquistas o ser completamente comunistas, ¿no? Sino que es dentro de la misma concepción de la democracia, pero con una concepción diferente de la ética pública, de la relación entre ética y política. Entonces, para los liberales, bueno, me estaba desviando. Para Petit, justamente la libertad tiene que ver con una idea positiva, ve a la libertad como no dominación. Solamente podemos ser libres de manera positiva en una democracia republicanista, en una democracia constitucional, si activamente participo, me entero, cuestiono, pongo en tela de juicio esas decisiones públicas que me afectan, que me sujetan, porque como lo diría Robert Dahl, entonces yo, por ser mujer, por ser indígena, por ser persona con discapacidad, lo que ustedes quieran, me han excluido históricamente de la toma de decisiones y no tengo posibilidades reales, auténticas, efectivas de tomar parte de las decisiones públicas, entonces no soy una ciudadana como los hombres que históricamente han tomado decisiones, o los grupos partidistas, o las cúpulas partidistas, las élites políticas, sino que en realidad estoy siendo una súbdita, que simplemente obedezco lo que otros están decidiendo por mí. Entonces, es una idea de libertad como no dominación. Mientras yo me involucre en los asuntos públicos, los cuestione, los ponga en tela de juicio, y las normas que me sujeten las valido, solamente así puedo ser auténticamente libre en una república. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera comentar algo, cuestionar algo, preguntar. ¿Vamos bien? Maestra, nada más, si nos puede repetir el nombre del libro, por favor. Eh, ¿Cuál de todos? Perdón, es que he dicho varios. Uno que levantó cuando estaba hablando de la inclusión. Perdóname, es que yo tengo la memoria corta. Sí, ¿de qué estaba hablando? Te lo leo, porque no se ve. La democracia y sus Ajá. críticos, de Robert Dahl. Muchísimas gracias, maestra. No, gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario, reflexión, cuestionamiento, crítica? Bueno, sí, pues, ¿qué tal, Julio? Te escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Nada más para que quede puntualizado, entonces, ¿cuál sería precisamente a lo mejor la relación que existe entre la ética y la política? Sí, mira, depende de dónde la veamos, ¿no? Porque si nosotros nos situamos desde un punto de vista antiguo, ¿no? Desde el punto de vista aristotélico,
Norberto Bobbio habla a estas concepciones como monistas, monistas porque no hay una separación entre política y moral. Pero si nos ponemos desde el punto de vista moderno, desde la concepción epistemológica moderno, desde Maquiavelo, podemos tener una visión dualista, diría Norberto Bobbio, de esta relación entre ética y política. Entonces, depende de cuál sea nuestra concepción de manera individual, ¿no? Cuáles sean nuestras orientaciones filosóficas, porque, o sea, me parece que es imposible, ¿no? Yo, Alejandra Tello, decirles, hay una relación inseparable entre ética y política, pero esa es mi opinión, esa es mi concepción filosófica y mi postura epistemológica, pero a lo mejor aquí hay alguien que es mucho más pragmático y dice, no, podemos hacer política sin considerar la moral. Y entonces yo creo que sí hay una separación entre política y moral. Entonces lo que yo les puedo decir es, por supuesto que puede haber una separación, una cosa es la política y otra cuestión la ética, pero si a mí me preguntan, la única manera de lograr una comunidad política armoniosa, justa, basada en principios, es con una unión permanente, constante entre la ética y la política. Entonces, si queremos, si pensamos en ideales, si creemos en la justicia, si creemos en la posibilidad de vivir organizadamente, tenemos que apostarle a una relación importante entre la ética y la política, trabajar por esa unión. Si no nos importa, si somos cínicos, ¿no? Si somos nihilistas, si no nos importa lo que pasa allá afuera de nuestra realidad, si somos egoístas, si lo único que me importa a mí es ser más rico y más poderoso, pues sí, podemos apostarle por una separación absoluta entre la ética y la política. Entonces, desde el derecho electoral, desde un ideal democrático, desde un valor comunitario, republicanista, su servidora sí considera que existe y debe de existir una auténtica relación entre la ética y la política. Y si hemos creado instituciones como el Tribunal Electoral, el INE, si tenemos elecciones continuas y si hemos trabajado tantos años por esto, es porque de alguna manera se ha dado también en los hechos un vínculo entre ética y política, ¿no? Porque hay personas, como lo diría Max Weber, ¿no? Max Weber tiene una obra muy importante que se llama El político y el científico. Tiene un ensayo, ¿no? Que se llama La política como vocación. Y justamente nos habla Max Weber de las diferentes éticas y concepciones de la política. Hay políticos o políticas que viven de la política, pero también hay políticos que viven para la política. Y eso es sumamente diferente, ¿no? La preposición que utilicemos no es lo mismo vivir del dinero público, servirte del poder desde una concepción no ética de la política, que trabajar para la política, para el bien común, para la sociedad, para la comunidad. Entonces, pues bueno, no sé si esto lo hizo más confuso o cómo ves. Sí, bueno, maestra, yo creo que, híjoles, hablar de ética, pues es hablar precisamente de ese actuar o ese comportamiento humano y como usted bien lo dice, ¿no? Lo ideal es esa situación, ¿no? Y yo creo que no solo, o más bien se ve más turbulento, que no existe la ética en la política precisamente por esa falta de valores, ¿no? Esas virtudes dicen cardinales. Entonces, yo creo que aquí precisamente la ética lo que busca o el estudio de esa filosofía del comportamiento o el actuar humano, ¿no? Y yo creo que no nada más en el sector político, ¿no? Como usted bien lo dice, en las instituciones, a lo mejor en instituciones de administración y procuración de justicia,
pues bueno, estamos envueltos de que hay corrupción, ¿no? Vamos, tendríamos que ser parciales desde los operadores de justicia, peritos, abogados, ¿por qué no decirlos? También las partes, ¿no? Materiales, víctima, imputado. Yo creo que la ética, híjoles, es un tema muy grande y yo creo que va precisamente de la mano con los valores, la moral, y precisamente es eso, ¿no? El comportamiento del ser humano. Sí, muchísimas gracias por esta aportación, esta reflexión, porque definitivamente es todavía algo que parece muy utópico, ¿no? Como pensar en una sociedad completamente ética, pues nos haría incluso, eh, pues, prescindir del propio Estado. Si tenemos un Estado, si tenemos policías, si tenemos órganos de seguridad y de justicia, es porque al final del día los seres humanos, nosotros mismos no somos completamente éticos, ¿no? No somos dioses, ¿no? También somos bestias de alguna manera, tenemos esa dualidad, esa contradicción. En una clase que tuve antes de esta, eh, era sobre tecnología y democracia, y les hablaba, no sé si ya vieron la película ¿cómo se llama? De Oppenheimer, que está ahorita en el cine, ¿no la han visto? Bueno, perdón, se las recomiendo muchísimo porque justamente plantea este dilema ético, este dilema moral que se da en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La película de Oppenheimer de Christopher Nolan trata de la vida de este científico norteamericano que fue el padre de la bomba atómica, que se lanzó por Estados Unidos en contra de los japoneses para que se rindieran en la Segunda Guerra Mundial, porque ya se había muerto Hitler y los japoneses seguían, no querían rendirse, y bueno, se argumentó que nunca se iban a rendir los japoneses por una cuestión cultural y que iban a seguir muriendo las tropas norteamericanas, las tropas de los países aliados, y entonces se planteó, no, además se supo que los alemanes estaban desarrollando tecnología para hacer una bomba atómica, y entonces los gringos inmediatamente movieron toda su maquinaria para también diseñar una al mismo tiempo. Entonces, de eso trata la película, realmente está muy buena y no es una apología, ¿no? De los gringos, ni tampoco para alabar, justificar completamente la bomba atómica, pero justamente trae reflexiones morales muy interesantes de, a ver, Einstein, ¿no? Einstein sale un poco en la película y, y a mí me parece bien interesante las reflexiones que nos dejó este gran científico del siglo XX, porque justamente él estaba bien preocupado, Albert Einstein, sobre el destino de la humanidad. Decía, llegó a declarar, si yo hubiera sabido la manera en cómo los seres humanos iban a hacer uso del conocimiento de la ciencia, de la teoría de la relatividad, de todos los descubrimientos científicos hechos por los físicos, yo hubiera preferido ser relojero. Eso, imagínense, lo declaró él, ¿no? Así de, o sea, que mi conocimiento está sirviendo para matar, para ir a la guerra. Realmente había una culpa muy grande en estos grandes físicos. Y de eso trata la película también, de la culpa que tuvo Oppenheimer después de que su gran invento, la bomba atómica, pues fue lanzada para destruir a estas ciudades japonesas. Pero lo que les contaba en la clase anterior era esto que a mí me fascina. Te escuchamos, Julio. Sí, maestra, fíjese que precisamente allí estamos hablando sobre dos cuestiones, que es sobre la ciencia, que es precisamente el ser humano tiene la capacidad, ¿no? Intelectual, en este caso Albert Einstein,
pues obviamente fue un hombre de ciencia, ¿no? Hablamos de ciencia, pero también de lo virtuoso a la hora de manifestar. Pues si yo hubiera sabido que mi conocimiento a través hecho ciencia iba a traer muerte o iba a traer caos, pues igual no lo hubiera hecho. Pero yo creo que aquí, precisamente siendo o utilizando la ética, pues hablamos entre ciencia y virtud. Puede haber un hombre muy talentoso como lo fue Einstein, pero si no hubiera sido virtuoso, porque su finalidad de él no era hacer el mal. Él como hombre de ciencia y hombre virtuoso, utilizando precisamente la ética, pues es el hacer el bien, no el hacer el mal. Aquí desafortunadamente hay gente no virtuoso y gente no ética que lo utilizó precisamente para cuestiones bélicas, ¿no? Y traer muerte y caos. Exacto. Qué interesante reflexión, porque la ciencia, entonces, el conocimiento en sí mismo no es eh, necesariamente algo positivo, algo bueno, porque se puede usar tanto para hacer el bien como para la destrucción. Entonces, lo que les estaba también contando es que Albert Einstein, preocupado así por esto, mandó una carta a Sigmund Freud, este es psicoanalista tan importante del siglo XX que empezó a revelar, ¿no? la carga del subconsciente, del inconsciente en nuestros actos cotidianos. Y Sigmund Freud, Albert Einstein le escribió una carta a Freud para preguntarle, tú que has estudiado la psicología humana, quisiera saber si hay un camino que podamos seguir los seres humanos para no ir a la guerra. ¿Por qué los seres humanos vamos a la guerra, a la destrucción? Y es bien interesante la respuesta que le da Freud a Einstein, porque le dice, pues mira, lo que yo he estudiado es que los seres humanos tenemos dos pulsiones, la pulsión del eros y del tánatos, es decir, la pulsión de la vida, de la creación, de lo erótico, pero también tenemos la pulsión de la muerte, del tánatos, de la guerra, de la destrucción. Y entonces eso es como algo que tenemos que reconocer, que los seres humanos pues no somos dioses puros, divinos, y que tenemos estas dos pulsiones. Lo interesante aquí es que Freud le dice, y sí, efectivamente, el arma más poderosa para luchar contra estas pulsiones de guerra y destrucción es la educación, las artes, la cultura, pero aquí está lo paradójico. Lo curioso, dice él, lo que hay que tomar en cuenta es que cuando buscamos disminuir las pulsiones de la muerte, de la destrucción, también disminuimos sin querer la pulsión de la vida. ¿Y por qué dice esto él? Porque lo que él estaba observando es que los países más pacíficos, como los países escandinavos, que son, o sea, que viven con pocos conflictos, con una tasa de homicidio doloso mínima, sin asesinatos y noticias tan terribles de violencia y guerra, esos países tienen la tasa de natalidad más baja. Entonces, es como una paradoja. Bueno, esto yo no sé si sea verdad o no. Esto lo dijo Sigmund Freud, ¿no? A mí me parece sumamente interesante y como para reflexionar de que entender que nuestra naturaleza tiene esas dos pulsiones, ¿no? La pulsión a la vida y la pulsión a la destrucción. Y que buscando la pulsión de la destrucción, por alguna manera, también dejamos de tener ganas de traer más personas al mundo, ¿no? ¿Quién sabe qué está? Porque los países europeos son unos países, sobre todo más avejentados, donde su pirámide poblacional ya está invertida y no tienen tantos niños, adolescentes. ¿Por qué no están teniendo más hijos, no? Y bueno, eso lo explicaría así, en esa paradoja Sigmund Freud. Pero bueno, entonces aquí lo importante es
que los seres humanos entonces hemos manejado de dos maneras esta dualidad de la naturaleza humana, con la creación de instituciones estatales represivas, pero nos hemos dado cuenta que esta represión, que es el poder coercitivo del Estado, que las leyes no son suficientes. Sirven las leyes para poner un orden, un control en un momento dado, la represión del Estado, la fuerza, pero como el mismo Maquiavelo lo dijo, para tener una república virtuosa se necesita de ética, justamente de personas que no necesiten la vigilancia, que no necesiten la fuerza, las armas y que actúen bien por plena convicción. Para mí esa es la definición que más me gusta de la ética, el actuar de los seres humanos de manera ligada a las virtudes por convicción propia, sin necesidad de que alguien nos observe, nos vigile, hacerlo por ética, ¿no? Por convicción, porque estamos seguros de que estamos haciendo lo correcto. Entonces, eso necesitamos, porque, por ejemplo, ¿no? En el derecho electoral, no sé si ustedes coincidirán o no con mi apreciación, pero históricamente hemos creado instituciones electorales cada vez más especializadas. Tenemos una gran cantidad de normas que yo catalogaría como una sobreregulación. Tenemos regulado todo, cada etapa del proceso electoral, tenemos instituciones vigilantes, tenemos una gran cantidad de infracciones electorales, catálogo de delitos electorales, tenemos privación de la libertad, multas, amonestaciones, nulidad de elecciones, una gran cantidad de castigos, tanto administrativos como por la vía penal electoral, y no son suficientes para inhibir las malas prácticas electorales. Entonces, por eso es que pues este diplomado, ¿no? Sobre ética y este módulo, ¿no? Sobre todo de ética y moral, intentamos pues invitar justamente a esa reflexión de la gran necesidad ética de nuestra democracia. Porque por más que vigilemos y que castiguemos y que denunciemos a los actores políticos, si ellos no tienen esa convicción de hacer las cosas bien, no se van a detener con las normas, los obstáculos, las barreras que se pongan. Porque lo que hemos observado es que justamente están buscando siempre cómo darle la vuelta a la ley o esos huecos en la normativa. Entonces, bueno, por eso creo que sí es necesario replantear la importante relación entre la ética y la política, aun cuando nos pudiera parecer algo utópico. En fin, no sé si hay alguien más quisiera hacer algún comentario, reflexión. Bueno, vamos a ver un par de temas más y terminamos. Bueno, entonces, decíamos, Maquiavelo trajo esta ruptura, esta separación completa entre política y moral, que insisto, los antiguos lo tenían muy unidos. Y bueno, han habido diferentes filosofías, desde la filosofía política, que han tratado de dar respuesta a esa separación. Ya hablábamos un poco de la filosofía política republicanista, que busca las virtudes, la ética pública, y hay diferentes filosofías políticas que han buscado dar respuesta a esta ausencia de ética, ¿no? Algunas desde un punto de vista completamente anárquicas, ¿no? Apostándole a una autonomía completa moral de los individuos desde el anarquismo hasta, por ejemplo, el marxismo, ¿no? El comunismo, que no es lo mismo que comunitarismo, ojo.
y otros apuestan, ¿no? Una relación más multipluricultural para que la convivencia acepte, adopte la diversidad. En fin, ¿no? Hay diferentes planteamientos filosóficos para dar respuesta a esta separación entre ética y moral. Bueno, ya les hablaba de Max Weber, que fue este sociólogo alemán, que nos habla, ¿no? De la diferencia entre vivir de la política y vivir para la política. Hoy nos pareciera que justamente todo el mundo vive de la política, pero también hay que entender algo, que Max Weber nos habla de esa clase política profesional que hoy en día pues mantienen funcionando las burocracias y que son esos servidores públicos éticos que están detrás de las instituciones, que trabajan todos los días, que hacen su chamba, pero que no son pues visibilizados, que no son vistos, porque también tenemos una dinámica muy específica en la comunicación, ¿no? En la comunicación política. Los medios de comunicación generalmente nos enseñan lo que vende, y vende más mostrar, evidentemente, el político corrupto con malas prácticas que un político que está haciendo bien su trabajo. Por ejemplo, cuando estudiamos en uno de estos diplomados el tema del Parlamento abierto, es muy interesante observar porque Isa Luna Pla, una investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, tiene una investigación donde entrevistó a diferentes diputados, diputadas, y decían, es que a mí no, yo he intentado ser transparente con la ciudadanía, pero no es algo que me convenga, no es algo que le guste ni siquiera a la propia ciudadanía. Porque vean, esta persona relata, yo pongo una publicación en Facebook diciendo que me estoy tomando un tequila con mi papá, aquí tomando un tequila con mi papá, salud, y puedo llegar a tener una gran cantidad de likes. En cambio, si pongo una foto mía diciendo aquí entregando esta iniciativa de ley, la gente no me cree y me pone corrupto, eres un vendido, qué falso, eres un ratero, no te creemos, ¿no? Entonces, los políticos saben que contar lo que realmente hacen, ¿no? No vende. Si son políticos honestos, si son políticos buenos, si son políticos que hacen su trabajo, dicen que no vende. Entonces, por eso hoy vemos que la comunicación política, TikTok, por ejemplo, que es como el boom de ahora, los políticos salen más que a comunicar cuestiones de fondo, lo que están haciendo son pues graciosadas para justamente la política del show, la política del espectáculo, ¿no? Y vemos a personajes como Marcelo Ebrard, que caen muy bien, que tienen mucha simpatía porque hace TikToks, la verdad, buenísimos. Un experto que estuvo con nosotros aquí en la Escuela Judicial Electoral, el doctor Marco Arellano, que les recomiendo mucho también leerlo, seguirlo, es experto en comunicación política, asesora a políticos y lo estudia también desde la academia, desde la UNAM y desde la Ibero. Y él nos dice que Marcelo Ebrard es el político que ahorita tiene el mayor engagement en TikTok. ¿Qué es esto del engagement? No basta para medir la popularidad de un político o de un influencer contando su número de seguidores. Ya tienen como una fórmula, quienes se dedican al marketing digital, tienen una fórmula para medir qué tan exitosa es la comunicación en las redes sociales. Y es una fórmula, ¿no? Que combina justamente el número, tú publicas algo, un video en TikTok, 3 minutos. Multiplicas el número de likes por el número de comentarios entre tu número de seguidores, justamente para ver si tienes esta cantidad de seguidores, qué tanto te están comentando, te están likeando y qué tanto engagement tuvo esa publicación. Porque tú puedes publicar algo y tener 1 millón de seguidores, pero igual nadie te peló. O como sucede con Claudia Sheinbaum, que Claudia Sheinbaum, por ejemplo, pues no tiene un nivel de engagement
cerca del que tiene Marcelo Ebrard, porque tiene más simpatía Marcelo Ebrard y mayor sus asesores en comunicación son, pues, mejores que a lo mejor los de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum tiene tanta popularidad ahorita porque su estrategia es diferente, ¿no? A la de Marcelo Ebrard, que está en TikTok. Pero bueno, justamente, ¿no? A veces, pues nos quedamos con eso de la política. Y es por eso que aquí, pues ahora quisiera hablar justamente de la promesa de la política de Hannah Arendt, porque ¿qué nos dice Hannah Arendt? Que justamente tenemos un gran prejuicio sobre la política. ¿Qué son los prejuicios? Los prejuicios, nos dice ella, son esas ideas, son esas primeras ideas, el conocimiento que tenemos en un momento dado sobre una cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, este es un teléfono, a lo mejor les digo, este es un iPhone, ¿qué ideas se les vienen a la cabeza? A lo mejor van a decir, ay, ¿por qué tiene un iPhone y no tiene un Android, no? A lo mejor empiezan a hacer ideas, ¿cuánto le habrá costado el iPhone? No sé, pueden empezar a hacer diferentes, van a tener diferentes ideas, emociones y juicios sobre esto del teléfono. Eso se llama prejuicios porque son ideas previas al juicio. Si yo les digo que este iPhone me lo regalaron, ¿no? Que yo no tuve que gastar un peso, que, no sé, una historia, la que ustedes quieran, y les empiezo a dar más conocimiento, más detalles, a lo mejor dicen, bueno, a lo mejor no se gastó tanto dinero en un iPhone, sino que, ¿no? Entonces, desmontamos esos prejuicios, esas ideas que teníamos, y hacemos un juicio diferente. Se supone que justamente los juzgadores, los jueces, juezas, magistrados, magistradas, hacen eso, ¿no? Cuando llega una persona a denunciar a alguien, no puede quedarse con el prejuicio, ¿no? De decir a esta persona a lo mejor tiene, a veces somos muy prejuiciosos, ¿no? Esta persona a lo mejor tiene cara de delincuente, a lo mejor sí mató a la persona. No podemos quedarnos como personas juzgadoras en ese prejuicio, ¿no? Tenemos que hacer un juicio basado justamente en las pruebas, en los hechos, en las declaraciones, en el derecho, y a partir de eso hacer un juicio, argumentando, motivando las razones de nuestra decisión. Tiene que ser la idea más acabada de algo. Entonces, bueno, lo que nos dice esta filósofa alemana es que sobre la política tenemos un gran prejuicio. Como les decía, ¿qué ideas tenemos cuando pensamos en política? Generalmente son ideas negativas. La política realmente no tiene buena fama. Y entonces ella dice que esto es un prejuicio porque justamente, y además, ojo, además es un prejuicio sumamente peligroso, esta concepción negativa de la política. Porque vean, Hannah Arendt era judía, era alemana, y entonces ella vivía en Alemania durante el nazismo. Y entonces tuvo que escapar de Alemania, se fue a refugiar en un primer momento en París, cayó en un campo de concentración cuando los alemanes invaden Francia y logra escapar, afortunadamente, y termina exiliada en Estados Unidos, sin patria. Eso le pegó muchísimo a Hannah Arendt, no tener patria, ser apátrida, no tener que escapar de tu país porque los políticos de tu país, la gente se volvió loca y están matando a las personas de tu religión, nada más porque sí, porque se volvieron locos, por una serie de prejuicios también. Que ojo, no todos los prejuicios son malos, ni peligrosos, ni negativos. Los prejuicios son necesarios para funcionar en la vida social, porque los seres humanos somos personas racionales, mortales, con capacidad limitada. Entonces no podemos conocerlo todo a profundidad. Necesitamos confiar de alguna manera en el conocimiento que nos llega de primera mano de lo que sucede, ¿no? Pero no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que justamente, bueno, a mí me pasó, por ejemplo, yo que estudié ciencia política, a pesar de haber estudiado, ¿no?
como licenciatura en ciencia política, que yo no confiaba en las instituciones electorales. En mi generación, pues todavía era muy reciente lo del 2006, que muchos consideran todavía que hubo fraude en la elección de 2006, cuando fue la elección bien cerrada entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón. Entonces yo estaba en esa época estudiando la licenciatura. Y entonces cuando yo llego al Tribunal Electoral a hacer mi servicio social, y empiezo a leer las sentencias, a conocer la jurisprudencia, a ver que hay todo un derecho, que hay un cuerpo colegiado, que la decisión del 2006 no fue simplemente un fraude concertado, ¿no? O sea, que es más complejo la realidad que el prejuicio que yo tenía del Tribunal Electoral, pues me cambia, ¿no? Completamente la percepción. Entonces, bueno, Hannah Arendt justamente nos dice que los prejuicios no necesariamente son negativos, pero hay prejuicios que sí son muy peligrosos. Por ejemplo, los prejuicios o los estereotipos de género. Históricamente hemos pensado de manera prejuiciosa, de manera estereotipada, que las mujeres deben de dedicarse a la casa, al hogar, y que son buenas para X, Y, Z, y que los hombres deben dedicarse a lo público y que son buenos para A, B y Z, y que no pueden llorar, no pueden utilizar color rosa. Una serie de prejuicios que no tienen ningún sustento. Simplemente son ideas que nos hemos creado culturalmente, pero no están basadas en ningún sustento biológico, en nada. Son creencias nada más. Y esas creencias, prejuicios, sí son peligrosos porque desafortunadamente han provocado violaciones de derechos humanos, asesinatos, feminicidios, discurso de odio, discriminación. Entonces, ella argumenta que también el prejuicio en contra de la política es bien peligroso. Ella, como les contaba, pues era alemana, era judía, y a pesar de haber vivido esa persecución, estaba luchando de cierta manera por reivindicar la política. No por nada su obra se llama La promesa de la política. Y entonces lo que nos va a decir Arendt es que hemos creado un prejuicio muy peligroso, porque justamente las guerras mundiales, el holocausto, la creación de las bombas atómicas, hemos creído que todo eso es producto de la política. Y entonces hemos creído que la política es la culpable de todo lo que nos pasa. Si pensamos hoy, ay, ¿por qué me va tan mal económicamente? Ay, es culpa de Obrador, a lo mejor es culpa de la política, estaríamos mejor sin López Obrador, ¿no? Como es la frase. Ah, no, pues la frase era al revés, ¿no? Estaríamos mejor con López Obrador. Bueno, a lo mejor, como es el presidente, podríamos decir, estaríamos mejor sin López Obrador. Entonces, bueno, eso es algo hoy viable desde el punto de vista de las elecciones, ¿no? De cambiar, porque no tenemos políticos permanentes. Esa es otra cosa. Pero a lo que voy es pensar que estaríamos mejor sin política, ¿no? Si eliminábamos a los políticos, estaríamos mejor. Ese fue un prejuicio que creció muchísimo en el contexto de la posguerra. La humanidad nos dimos cuenta de lo ingenuos que fuimos, creímos muchísimo en la democracia. Después de la Primera Guerra Mundial creímos que ya habíamos ganado. Luego llegan los fascismos en Europa, los totalitarismos, y vienen grandes catástrofes, mucha sangre, cosas. Nos dimos cuenta de lo terribles que podemos llegar a ser los seres humanos. Y dice Hannah Arendt, pero no nos equivoquemos, porque hemos creído que siendo apolíticos, quitándonos de la política, vamos a solucionar todos nuestros problemas, pero es todo lo contrario, es todo lo contrario. Ella tiene una obra que se llama Los orígenes del totalitarismo, es un librote así, creo que por aquí lo tengo. Bueno, no es relevante enseñárselos, pero sí, es un librote así que, ya lo vi, mire, es este. Es un libro choncho y la verdad es que no lo he acabado de leer porque además tuve la osadía de comprarlo en inglés. No, fue un error, comprarlo en español porque me creía muy buena leyendo en inglés, no, porque además Hannah Arendt no es una filósofa
tan suave para leer. Entonces yo voy muy lento. No cometen el mismo error. Si quieren leer a Arendt, no hagan esta osadía. Mejor háganlo en español, a menos que si se dominen al 1000 por 1000 el inglés. Yo, la verdad, no. Entonces voy lento. Pero bueno, aquí los orígenes del totalitarismo, Arendt nos plantea muchas cosas bien importantes que debemos de tomar en cuenta. Y una de ellas es que los totalitarismos son antipolíticos. ¿Qué quiere decir esto? Que los líderes totalitarios van en contra de entrada de las asociaciones políticas. Lo que hace el totalitarismo es invadir por completo la vida pública, pero también la vida privada. Entrar básicamente hasta el alma de los seres humanos y implantarles ideas de terror y de miedo. Y a partir de la propaganda, implantarles ideas muy concretas sobre la realidad y la vida. Entonces, que los seres humanos se asocien en comunidades políticas o que intenten hacer política es completamente algo contrario a los ideales del totalitarismo, porque lo que busca el totalitarismo es fragmentar, que existan individuos que están aislados, que no se comunican y que entonces no pueden organizarse para derrocar al totalitarismo. Entonces, justamente el totalitarismo busca individuos que no les importe la política, para que no cuestionen al régimen. Entonces, esa idea de que librándonos de la política todo va a mejorar, no, al contrario, cuando decimos, no politicemos esto, ¿por qué no lo vamos a politizar? Hay que politizarlo porque todo debe ser puesto al ojo público para discutirlo, para reflexionarlo, para dialogarlo. Y es por eso que Hannah Arendt dice, este prejuicio en contra de la política es de lo más peligroso porque nos puede llevar incluso a regímenes totalitarios. Pensar que con técnica, que con ciencia, con tecnología, eso creía Hitler realmente, que había una cuestión por naturaleza histórica que iba a llevar a los alemanes a dominar el mundo porque era una raza pura. Y entonces había una creencia muy determinista de la historia de la naturaleza humana, de una victoria futura en la historia de una raza pura, y entonces todo lo demás era un estorbo a los ideales nazis. Entonces, creer que la política deberíamos eliminarla y que solamente la ciencia, la tecnología y la técnica nos van a salvar de los dilemas de la humanidad es una falsedad enorme. Entonces, por eso Hannah Arendt tiene estudios así, o sea, vean esto. Vean esto. Esta es una joya para mí. Es el diario filosófico de Hannah Arendt. Es mi pensadora política favorita, predilecta. Son sus notas filosóficas desde 1950 hasta 1973. De verdad es una joya. A veces lo abro así al azar y ya de cualquier cosa es así como de, wow, Dios mío, no puedo, ¿no? Realmente me encanta este libro. Pero vean, o sea, realmente es una persona que se puso a estudiar la política, a los filósofos políticos. No conozco a alguien que haya estudiado tanto a Montesquieu, a Rousseau, a Platón, a Aristóteles, a los romanos, a Cicerón. De verdad, hizo una revisión bien puntual del pensamiento político y justamente llegó a decir que, contrario a lo que pensamos, o sea, es un regresionismo a una revisión, una vuelta a los antiguos. Y a esto que les decía al principio, ¿qué es la polis? ¿Qué es la política? La política era eso, la pluralidad. Hannah Arendt por eso dice que la política se basa en la pluralidad de los seres humanos. Trata del estar los unos con los otros, aún siendo diversos, de organizarnos, vean esto, en el caos absoluto de las diferencias. La política realmente es lo único que puede salvarnos. Contrario a este prejuicio que la política es lo peor, Hannah Arendt dice que estamos tan enajenados con un prejuicio sobre la política que no hemos visto que la política es lo único que nos puede ayudar, es lo único que nos puede salvar precisamente de la violencia y de la guerra. Porque la política tiene que ver
con un reconocimiento de los otros como mis iguales, de la creación de espacios públicos que nos permitan un diálogo entre iguales, para a partir del diálogo, de la retórica, del discurso, de la negociación, persuadirnos con la palabra, con la voz, con el diálogo, de cuál es la solución correcta a los problemas de nuestra comunidad política. En pocas palabras, la política es lo que nos permite comunicarnos, organizarnos con la voz, con la palabra, sin violencia, sin imposición y sin guerra. Entonces, como ustedes pueden ver, esta filósofa no ve a la política como esa primera definición que veíamos al inicio de la clase de Maurice Duverger. Para Hannah Arendt eso no es política, por eso les decía, ¿no? La política bien entendida sí es una relación clara entre la política y la ética y tiene que ver con eso, con cómo yo logro ponerme de acuerdo con mi igual, con una persona que, bueno, que es algo paradójico, no somos iguales, pero a la vez somos completamente diferentes y únicos. Entonces, sin política, dejamos la toma de decisiones en otras personas, en monarcas, en élites gubernamentales, en dictadores, y justamente la política es lo que nos permite masivamente ponernos de acuerdo. Pero bueno, como pueden ver, parece todavía un planteamiento muy utópico cuando estamos en contextos de mucha violencia, pero por ello es necesario, uno, pues replantearnos qué es la política, replantearnos este prejuicio que tenemos, qué tanto lo que pensamos acerca de la política realmente es así, ¿cierto? En todos los casos y en todas las situaciones, o solamente es un prejuicio porque así lo hemos percibido. ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos, ciudadanas de esta república, de esta comunidad política, de este estado, de nuestra comunidad, de nuestro municipio, en cualquier nivel, para involucrarnos, para participar y no contribuir a ese círculo vicioso de la corrupción, ¿no? Pero bueno, es algo complejo, pero bueno, hay que seguir insistiendo en la importancia de la ética y de su vinculación con la política. Les agradezco enormemente su atención y pues de nuevo les preguntaría si tienen alguna pregunta, comentario, cuestionamiento, crítica, lo que sea que quieran decir. De mi parte no, maestra. Perfecto. Pues les agradezco enormemente. Bueno, voy a leer aquí la opinión de Hazael Zamorano, que me parece importante. Desde mi punto de vista, la ética y moral en los partidos políticos se pierden al momento que sus valores del ser humano, de los ciudadanos y de los partidos políticos son pisoteados por los presidentes de estos partidos. En el momento que se apoderan de estos como si fueran dueños de estos, imponiendo sus pensamientos sobre los demás integrantes y generando los discursos de odio y agresión, en vez de generar soluciones, tratan a los ciudadanos como ignorantes. Tienes toda la razón. Es bien complejo, ¿no? Esto de los partidos políticos, porque pues grandes sociólogos como Robert Michel nos dijeron que son las organizaciones más oligárquicas que se puedan imaginar. Incluso el partido más democrático, más socialista, es igual de oligárquica, ¿no? Bueno, de oligarca. Funcionan de manera sumamente piramidal. Entonces, esa es una lucha que todavía tenemos que seguir haciendo, lograr democracia interna. Y bueno, me parece que por eso es sumamente importante, por ejemplo, el control externo que pueden tener las autoridades electorales a los partidos políticos por mecanismos de control constitucional tan importante como es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, el famoso JDC. No saben la mayor cantidad de JDCs que se presentan hoy en día ante el tribunal son de militantes partidistas. Entonces son esas personas valientes dentro de los partidos que están impugnando las decisiones de las cúpulas, los procesos de elección interna, y gracias a ellos se están moviendo las dinámicas partidistas, pero realmente falta muchísimo por hacer, porque sí, por naturaleza,
los partidos políticos son sumamente oligárquicos. Pero bueno, gracias por esta reflexión, Asael. Espero haber pronunciado bien tu nombre, si no me disculpo. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? ¿Escribir algo en el chat? Bueno. ¿Sí lo pronuncié bien o sí quieres decir algo más? ¿Sí lo pronuncié bien? ¿Asael? Bien. Bueno, pues muchas gracias por su atención, su paciencia. Les felicito de verdad por tomar este diplomado. Son realmente lo que necesitamos, personas interesadas por propia convicción en la ética. Entonces yo les felicito de verdad por estar aquí. Cuentan con una servidora. Les dejo mi correo electrónico. Aquí está en la pantalla. Ahí tienen mi correo electrónico y mi @ de Twitter para seguir en comunicación, seguir dialogando y reflexionando sobre la ética y la política. Que tengan una excelente noche y deseo que culminen este diplomado con muchísimo éxito. Enhorabuena. Gracias, maestra.